Muy buenas noches mis amigos, les agradezco por estar viendo este video. Hacerles recordar que el día de hoy vamos a tratar de desarrollar las 8 preguntas que fueron elaboradas para el segundo parcial del Centro Preuniversitario Ciclo 2017-1. Vamos a ver el curso de anatomía, así que veamos cuáles fueron las respuestas. En estas preguntas lo que caracterizó a las preguntas del segundo parcial fueron preguntas directas, ¿no? Unas preguntas que no tuvieron mucha elaboración, pero que fueron elaboradas del libro Tórtora y también del libro del Centro Pre de nuestra Universidad Nacional Pero Ruiz Gallo. La pregunta 97 decía: la articulación húmero-ulnar, según la forma de presentar sus superficies óseas, es de tipo. Si recordamos, el húmero y la ulna, que sería el cúbito en este caso, hacen una articulación llamada gínglimo para poder hacer la flexión y extensión en nuestra región del codo. Por eso la respuesta en esta pregunta es directa. La respuesta es articulación troclear, trocleartrosis o también llamado gínglimo. En la siguiente pregunta dicen que una persona mantiene una posición estática con un peso en la mano y en el antebrazo extendido. El músculo prácticamente no experimenta acortamiento, pero sí un aumento de su tensión. A ese tipo de contracción se denomina. Si recordamos, existen dos tipos de contracciones, una contracción isotónica y una contracción isométrica. En la contracción isotónica la tensión se mantiene constante a medida que disminuye o aumenta la longitud del músculo, mientras que en la contracción isométrica la tensión aumenta mucho sin un cambio de la longitud del músculo. Y como dice la teoría, un acortamiento mínimo, ¿no? Esta pregunta la podemos revisar en las guías prácticas que semana a semana ustedes adquieren, las cuales tengo aquí a la mano y la podemos revisar, ¿no? La pregunta se encontraba en la página número 60, como pueden apreciar, y ahí me dan un cuadro muy resumido. Dice que dos tipos de contracción, ¿no? La isotónica, tensión constante, y la isométrica, una longitud constante. Se refiere a esta pregunta donde el brazo y el antebrazo están formando un ángulo de 180 grados, no hay movimiento como vemos en la imagen y caracteriza por un acortamiento mínimo. Por eso, si regresamos a la imagen del libro Tórtora, podemos ver que la respuesta es la contracción isométrica. Si seguimos con la siguiente pregunta, nos dicen que en el sistema nervioso, cuando las neuronas experimentan estímulos dolorosos, el neuropéptido que se libera es. Pues también, si recordamos y vamos hacia nuestra guía práctica, que ha tenido mucha acogida en los diferentes lugares donde ha sido distribuida, podemos ver que los neurotransmisores son de dos tipos. En este caso, los neurotransmisores son de tres tipos: los excitadores, inhibidores y bimodales. Y como podemos apreciar, cuando existe un estímulo doloroso, se produce una sustancia denominada sustancia P, que los nociceptores pueden captarlo y generar los estímulos dolorosos. Entonces la pregunta del examen de la PRE decía: en el sistema nervioso, cuando las neuronas experimentan estímulos dolorosos, el neuropéptido que se libera es. La respuesta: sustancia P. Lóbulo cerebral encargado de la interpretación de la información del sentido del tacto. Bueno, también esta pregunta en cuanto al cerebro, recordar que el cerebro tiene 5 lóbulos. El primer lóbulo se llama el lóbulo frontal, el otro se llama parietal, el posterior occipital, el inferior temporal y el que está en medio, que más o menos, si vemos la imagen, estaría aquí en medio de la cisura de Silvio. Aquí sería el lóbulo de la ínsula, ¿no? Y como podemos ver en esta gráfica de sus guías, encontramos el área del gusto en el parietal, área visual occipital, olfato y audición, área del temporal. La respuesta del tacto, el área parietal o lóbulo parietal, ¿no? Ahí vamos a encontrar. Es más, en las guías encontramos los homúnculos de Penfield que vamos a representar en el cerebro, ¿no? La siguiente pregunta vino del módulo 2 que estuvimos repartiendo durante las semanas de preparación. Dicen que el islote de Langerhans se encuentran diferentes tipos de células, ¿no? Esta pregunta siempre le habíamos dicho a los jóvenes
que son preguntas clásicas, por ejemplo, las 3 células que tiene el páncreas endocrino, como las células delta, las células alfa y las células beta, ¿no? En este caso, las células delta producen la somatostatina, las beta, insulina, y las alfa, el glucagón, ¿no? Son hormonas que van a controlar el metabolismo de la glucosa y van a también acelerar su transporte hacia la célula, ¿no? Se producen en ayuno, muchas de ellas. Entonces, la respuesta en la pregunta del páncreas, como podemos ver en imágenes, células alfa producen glucagón, ¿no? Única vía olfatoria cuyos axones no pasan por el tálamo. Esa es una de las preguntas más clásicas. Es más, que es cuando iniciamos el recorrido del sistema sensorial, ¿no? Siempre decimos que hay una vía sensitiva y existe un solo elemento que nunca pasa por el tálamo, ¿no? ¿Por qué? La razón es porque embriológicamente el olfato y sus fibras olfatorias se producen antes de la división del diencéfalo en tálamo, hipotálamo, subtálamo y epitálamo. Esa es la razón por la cual el olfato, siendo uno de los órganos importantes que tenemos de la vía sensitiva, es el único de los órganos que no pasa por del tálamo, ¿no? Como podemos ver en esta imagen, ahí se aprecia claro. Podemos observar que el primer elemento se llama epitelio olfatorio, el segundo elemento va a ser el bulbo olfatorio, el tercero la cintilla olfatoria. El tálamo está aquí, algo que no manda aferencias directamente, y se termina yendo al rinencéfalo, que es el área 28 del lóbulo temporal. Por lo tanto, la respuesta en esta pregunta es el olfato, ¿no? El olfato. La siguiente pregunta es una pregunta novedosa, una pregunta en donde hemos estado acostumbrados a poner verdadero, verdadero con relación, verdadero, verdadero sin relación, verdadero, falso, falso, verdadero, falso, falso, ¿no? Pero en este caso las respuestas han venido un poco cambiadas, ¿no? Donde me ponen la premisa verdadera primero, después me ponen la premisa falsa y finalmente me dicen con o sin relación. Entonces, para explicar brevemente a qué se refiere esto de con o sin relación en cuanto a una premisa es verdadera y la otra es falsa, se refiere a que va a ser verdadero y falsa la siguiente premisa y vas a marcar con relación cuando hablen del mismo punto dentro de un mismo capítulo. Por ejemplo, te dicen, en este caso, ¿no? El volumen de aire que pertenece o que permanece atrapado en las vías respiratorias y que no participa en el intercambio gaseoso se denomina espacio muerto anatómico. Eso es verdadero, ¿no? Eso se queda atrapado en la porción conductora, por lo cual se le va a llamar espacio muerto anatómico, verdadero. Porque el volumen de aire que participa en el intercambio gaseoso se denomina volumen mínimo. No, el volumen mínimo, como podemos apreciar en nuestra guía, por eso es importante siempre, y yo les recalcaba que estén atentos a la publicación de la guía y que lo puedan leer. Dice, el aire que queda solo en los pulmones se denomina volumen mínimo y proporciona una herramienta médico-legal para determinar si un bebé nació muerto o si murió después de nacer. Entonces, el volumen que llega al alveolo no se denomina volumen mínimo, porque el alveolo, dice, solo 350 mililitros de volumen corriente llega a los alveolos, lo que se va a denominar volumen alveolar. Por lo tanto, estas dos premisas tienen un resultado, verdadero, falso. Ahora, marco con relación o sin relación. ¿Qué habíamos quedado? Que marcábamos con relación si eran del mismo punto. En este caso, me hablan de volumen de aire, entonces van a tener relación. ¿Cuándo marcaría sin relación? Por ejemplo, si me dijeran que volumen de aire que pertenece atrapado a la vía respiratoria se llama espacio muerto anatómico. Eso es verdadero. ¿Por qué? Porque la faringe es el órgano de la fonación. También es falso. Pero ahora, ¿por qué marcamos sin relación? Porque en la primera premisa me están refiriendo a volúmenes respiratorios, mientras que en la segunda premisa me están hablando de un elemento de la vía respiratoria. Como no tiene relación, marcaremos verdadero o falso sin relación. Para concluir esta pregunta, la respuesta es verdadero, falso, con relación, verdadero, falso, con relación, debido a que se hablan ambas premisas de volúmenes respiratorios. Una pregunta más directa es esta, ¿no? Una pregunta en donde siempre los jóvenes estudiantes cantamos y hacemos un tipo rap en las clases, los cuales voy a hacerles recordar brevemente. Para empezar, que el electrocardiograma
es una representación gráfica de nuestro corazón, o sea, de la actividad cardíaca, en donde vamos a tener tres componentes. Vamos a verlo aquí en una gráfica rápidamente que voy a elaborar. Los componentes son los siguientes. El primer componente es una onda llamada P, luego sigue un complejo QRS y luego una onda T. Esto es la onda P, esto es el complejo QRS y esta es la onda T. Cada uno de ellos representa una actividad cardíaca, pero para hacerlo más sencillo, y ojalá que tú lo hayas recordado en el segundo parcial, te enseñé una mnemotecnia que de la letra P a la letra Q, la letra R, la letra S y la letra T va en orden alfabético y nosotros empezamos P, Q, R, S, T. Al frente de estas letras te había mencionado que tendríamos que poner una forma práctica D, D, R y la otra era A, B, B. Entonces, si tú escribías P, Q, R, S, T en orden alfabético, nos faltaba poner D, D, R, A, B, B. Entonces, ¿qué te preguntan? El complejo QRS. Y para recordar el complejo QRS, la letra D y la letra V. ¿Y eso qué significa? Despolarización ventricular. Entonces, en esta pregunta que también estaba en nuestra guía práctica, es más, en esa semana les había mencionado que venía a colores, ahí la tenemos. Este complejo QRS representa la despolarización ventricular. Para dejar el dato completo, la onda P representa la despolarización auricular y finalmente la onda T la repolarización ventricular. Quiere decir que si tú hacías esto en el examen, recordabas que la onda P, despolarización auricular, que el complejo QRS, la despolarización ventricular y que la onda T, la repolarización ventricular. Yo sé que muchos jóvenes ya están muy contentos porque en los últimos repasos que hicimos incidimos bastante en este punto, ¿no? Y mira, vino una pregunta directamente. Bueno, eso fueron todas las preguntas del examen del segundo parcial. Les agradezco mucho por su atención y por confiar en la teoría que semana a semana brindamos en las pizarras de los diferentes lugares donde podemos apoyarlos. Espero que se sigan suscribiendo a este humilde canal que tenemos, donde estamos semana a semana elaborando temas referentes al prospecto de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo. Y si te sirvió este video, compártelo, dale like y también suscríbete para poder realizar diferentes actividades que ya les estaré anunciando muy prontamente. Bueno, su profesor Ivito se despide hasta una nueva oportunidad y a esta semana nos veremos y estén atentos a la publicación del tercer módulo, porque este es el primer módulo de la guía prácticas, este es el segundo módulo que fue para el parcial de la pre y va a venir un tercer módulo que representará sistema digestivo, sistema urinario, sistema reproductor y salud y enfermedad. Bueno, sin más que decirles, muchas gracias.